Errektore Andrea, sailburua, agintariok, ekitaldira bertaratu zaretenok, arratsaldeon. Es un honor dirigirme a ustedes en esta inauguración de los cursos de verano. La creciente atención que despierta la física cuántica entre gobiernos, empresas y medios de comunicación, también universidades, refleja su relevancia y su potencial transformador. La UPV EHU y el País Vasco en particular promueven y participan proyectos cuánticos ambiciosos. Por ello, exponer hoy una visión panorámica de la física cuántica y sus aplicaciones es oportuno, pero también un reto, ya que para el público no especializado, cuántico es casi equivalente a misterioso e incomprensible. La física cuántica, a pesar de las dificultades para comprenderla y su carácter poco intuitivo, es una teoría de enorme éxito práctico. Es la base de muchas tecnologías predominantes hoy en día. Concretamente, el transistor, que es el elemento fundamental de los ordenadores actuales o del teléfono móvil, debe su existencia a las propuestas revolucionarias de Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, en la llamada primera revolución cuántica. La motivación principal en la primera revolución cuántica de principios del siglo XX, sin embargo, no era un desafío tecnológico, sino la curiosidad, el reto de entender fenómenos atómicos inexplicables con las teorías conocidas entonces que llamaré teorías clásicas. Un ejemplo cotidiano de estos fenómenos es el cambio de color de la resistencia de una tostadora con la temperatura. Es algo que podemos ver todas las mañanas en el desayuno. De forma más precisa, el desplazamiento de la distribución de radiación con la temperatura es algo que no se podía explicar con las leyes clásicas. Y Planck resolvió el misterio postulando que la radiación no se emite con valores continuos, arbitrarios de energía, sino en forma cuantizada, en forma de unidades discretas de cuantos de energía que van a depender, cuya magnitud va a depender de la frecuencia. Einstein y Bohr llevan esta idea de la cuantización más lejos, aplicándola tanto a la luz como a la materia. Los átomos y las moléculas tienen niveles de energía discretos también y pueden saltar de uno a otro cuando aplicamos campos electromagnéticos, como por ejemplo la luz con las frecuencias, es decir, con las energías adecuadas de acuerdo con la fórmula, con la propuesta de Planck. Este principio de resonancia entre la luz y la materia ha permitido desarrollos tecnológicos como el transistor, del que ya hemos hablado, pero también la resonancia magnética o el láser, con sus múltiples aplicaciones en procesamiento de materiales, biomedicina, impresoras, códigos de barras o las comunicaciones por fibra óptica con las que recibimos la televisión o Internet en casa. La discretización o cuantización de los niveles de energía de los átomos y su interacción con la luz explica también fenómenos cotidianos como el color de los objetos, que depende de cómo sus átomos absorben y reflejan la luz. La propuesta de Planck y otras contribuciones de principios del siglo XX no se ajustaban a las leyes conocidas entonces, ni formaban un cuerpo de teoría coherente hasta que a mediados de los años 20 Schrödinger consolida la teoría con su ecuación. Es una ecuación que explica las propiedades de los átomos y de las moléculas, en particular su estabilidad, que no podía explicarse con las leyes clásicas. Sin embargo, resolver esta ecuación para sistemas con muchas partículas, como por ejemplo moléculas grandes, es muy difícil para los ordenadores actuales. Si pudiéramos resolverla fácilmente, podríamos descubrir nuevos materiales o nuevos fármacos sin la necesidad de costosos experimentos.
Esta es una de las motivaciones importantes para desarrollar una nueva generación de ordenadores que llamamos ordenadores cuánticos. Los ordenadores que tenemos en casa ya son cuánticos de determinada manera, ¿no? En cierto sentido ya son cuánticos porque se basan en el transistor, que a su vez se basa en la discretización. Pero la nueva generación de ordenadores pretende utilizar nuevas propiedades cuánticas, no solamente la discretización, sino propiedades como la superposición o el entrelazamiento, para cambiar radicalmente la manera de calcular y la capacidad de resolver problemas. Estas propiedades cuánticas adicionales, no obstante, son, como veremos, más frágiles y difíciles de controlar que la simple discretización. Para explicarlas y para poder comprender los retos que implica usarlas, voy a describir el experimento clave de la doble rendija en sus tres formas. Primera versión, supongamos que lanzamos objetos grandes como pelotas de tenis a una pared en la que hemos producido dos rendijas. Entonces los impactos se van acumulando en una pared posterior y forman dos franjas correspondientes a las dos aberturas. Segunda versión, si ahora en lugar de objetos grandes realizamos el mismo experimento con ondas, como olas en un estanque, el patrón de altura del agua en la pared posterior sería distinto, con máximos y mínimos alternos, consecuencia de la superposición o interferencia de las dos ondas que se generan en las dos aberturas. En la tercera versión realizamos el experimento con partículas pequeñas como átomos o electrones lanzados uno a uno en un espacio en el que previamente hemos realizado el vacío. Los impactos aparecen uno a uno de manera aleatoria en la pared posterior, pero al acumularse forman un patrón de interferencia similar al que veíamos para las ondas. Debemos concluir que las partículas están asociadas a una onda en la que se superponen las ondas formadas en las dos aberturas. Dos observaciones complementarias de este último experimento con partículas pequeñas nos dan una información muy valiosa. Primera observación, si no somos cuidadosos y el vacío no es suficientemente fuerte y se producen colisiones de las partículas que lanzamos con otras partículas del entorno, con átomos del entorno, o si no aislamos la pared suficientemente y está sometida a perturbaciones o a vibraciones, entonces desaparece el patrón de interferencia y recuperamos el patrón sencillo de dos franjas. Segunda observación, si intentamos averiguar con un detector colocado en las aperturas por cuál de ellas pasa la partícula, nuevamente el patrón de interferencia desaparece y volvemos a ver las dos franjas. Esta secuencia de experimentos ilustra muchos aspectos, casi todos los aspectos del mundo cuántico. Entonces los voy a enumerar. El primer aspecto, dualidad onda-partícula. Aunque detectemos partículas, vienen gobernadas por ondas. Segundo aspecto, aleatoriedad intrínseca. Las ecuaciones de la física cuántica son probabilísticas. Podemos conocer y calcular el patrón general de los impactos, pero no podemos predecir el punto exacto donde va a impactar una de las partículas. Einstein no creía que esta aleatoriedad fuera fundamental y decía, Dios no juega a los dados. A lo que Bohr le respondía, deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Según lo que sabemos hoy en día, la naturaleza juega a los dados. El tercer aspecto sería la superposición de ondas. Las ondas correspondientes a distintas posibilidades, que en este experimento corresponde a pasar por una de las dos aberturas, se superponen e interfieren. Esta propiedad llevada al extremo conduce a paradojas como el famoso gato de Schrödinger, un ser fantasmal que está vivo y muerto al mismo tiempo. Pero los gatos que vemos normalmente están vivos o muertos, ¿no? Entonces esto nos conduce a el cuarto y último aspecto, que es la fragilidad de las superposiciones cuánticas. Las superposiciones cuánticas son muy delicadas, muy frágiles y se deshacen fácilmente. Bien porque actuamos en el sistema midiendo,
o bien debido a perturbaciones del entorno. Este último efecto, estas perturbaciones que estropean la superposición cuántica, es lo que llamamos de coherencia y es la principal dificultad para construir ordenadores cuánticos efectivos. Además, al aumentar el tamaño del sistema, la fragilidad de las superposiciones aumenta. Por ello, a menudo se dice que la cuántica es la ciencia de lo pequeño, pero sería más preciso decir que todo es cuántico, tanto lo pequeño como lo grande. Sin embargo, es al manipular objetos pequeños, como los átomos, cuando podemos observar y utilizar más fácilmente, si somos cuidadosos y evitamos la decoherencia, los efectos especiales y potencialmente útiles de la superposición. Bien, gracias a la doble rendija hemos identificado varios conceptos cuánticos importantes, casi todos, como decía, pero nos falta uno crucial, quizá el más difícil de comprender, que es el entrelazamiento. Este fenómeno se refiere a que los estados cuánticos de dos objetos, como por ejemplo dos átomos, pueden permanecer conectados incluso si los separamos por una gran distancia. Esto significa que los objetos entrelazados presentan correlaciones improbables o incluso imposibles según la física clásica. En otras palabras, tenemos que pensar en los sistemas cuánticos como un todo global en lugar de como una suma de partes individuales. El entrelazamiento tiene implicaciones fundamentales y prácticas. Fundamentales porque cambia nuestra visión del mundo y de la naturaleza. Y prácticas porque permiten que una acción en un lugar o en una parte del sistema tenga efectos globales. Este fenómeno es uno de los ingredientes para que los ordenadores cuánticos realicen ciertos cálculos de manera mucho más eficiente que los ordenadores tradicionales. Ahora que sabemos física cuántica, podemos ya centrarnos en el panorama actual de investigación y desarrollo en el ámbito cuántico. Desde hace un par de décadas estamos inmersos en la segunda revolución cuántica, un siglo después de la primera. En la primera revolución la clave fue la discretización de la energía, que impulsó tecnologías como el láser, el transistor, la resonancia magnética o el reloj atómico, por ejemplo. La segunda revolución, en cambio, se centra en el control preciso de los estados cuánticos y busca aprovechar al máximo las superposiciones y el entrelazamiento. Se anticipan aplicaciones en tres áreas principales: sensores y metrología, comunicaciones y criptografía y computación y simulación. Las dos primeras áreas, sensores y comunicaciones, ofrecen oportunidades de desarrollo sumamente prometedoras y al alcance de nuestras capacidades tecnológicas. En contraste, la tercera, la computación, está en una etapa más incipiente y se enfrenta a desafíos técnicos apasionantes, pero delicados, que de superarse abrirían también nuevas posibilidades. Por lo tanto, es importante equilibrar esfuerzos y recursos entre estas tres áreas para maximizar nuestro impacto y aprovechar el potencial científico disponible. Voy a hablar ahora brevemente de las tres áreas. Sensórica, sensores y metrología primero. La metrología cuántica utiliza la superposición y el entrelazamiento para mejorar la precisión de las mediciones. La ventaja de sensores cuánticos ya es una realidad, como lo demuestran las últimas generaciones de relojes atómicos, fundamentales para establecer el tiempo oficial, controlar las redes eléctricas, operar el sistema GPS o poner a prueba nuevas teorías físicas. La sensórica cuántica ofrece muchas oportunidades en investigación fundamental, por ejemplo, para detectar ondas gravitacionales, pero también en aplicaciones de considerable impacto económico en campos como la geolocalización, análisis químico o la resonancia magnética. Paso a criptografía y comunicaciones. La criptografía cuántica utiliza las propiedades de la mecánica cuántica para crear sistemas de comunicación seguros. El entrelazamiento garantiza que cualquier intento de interceptar la comunicación afectará
a los estados de las partículas entrelazadas, alertando a los usuarios de una posible brecha de seguridad, de un espionaje. Y por último, la computación. Es la más desafiante, ya que necesitamos controlar sistemas de muchos átomos que, por tanto, sufren más fácilmente de coherencia. El poder de la computación cuántica radica en el qubit, que es un sistema cuántico de dos estados básicos, llamémosles 0 y 1. A diferencia del bit clásico, el estado del qubit puede estar en una superposición de 0 y 1. Si tenemos dos qubits en vez de uno, los estados posibles básicos incluyen el 0,0, el 0,1, el 1,0, el 1,1, pero también son posibles todas sus superposiciones. Por tanto, un sistema de dos qubits puede explorar simultáneamente, si se encuentra en una superposición de estos cuatro estados, en paralelo los cuatro estados. Mientras que un sistema correspondiente clásico de bits tendría que ir explorando uno a uno los cuatro estados. Al aumentar el número de qubits, el número de estados básicos explorable simultáneamente crece muy rápido. Para ilustrar esto, imaginemos un gato en un laberinto. A los físicos nos gustan los gatos. Entonces, imaginemos al gato en un laberinto. Según las leyes clásicas, exploraría los caminos uno a uno, pero si el gato estuviera en un estado cuántico, los exploraría todos al mismo tiempo. Esta simultaneidad, conocida como paralelismo cuántico, puede ser ventajosa, pero la aleatoriedad de la naturaleza implica que el resultado es en general aleatorio, de acuerdo con cierta distribución de probabilidad. Por ello es necesario encontrar algoritmos adecuados que permitan obtener respuestas correctas con alta probabilidad. En el ordenador cuántico, que represento aquí por una serie de qubits en los que realizamos una serie de operaciones, el algoritmo consistiría precisamente en estas operaciones con las que conseguimos dar con la respuesta correcta sin conocerla de antemano. Diseñar algoritmos cuánticos eficaces es un reto, ya que no existe un traductor automático de algoritmos clásicos a cuánticos. Y, de hecho, en este momento pocos algoritmos cuánticos ofrecen mejoras significativas con respecto a los clásicos. Otra limitación es que no se prevé por el momento que los ordenadores cuánticos sean efectivos para cálculos que requieren muchos datos, sino más bien para problemas difíciles, combinatorios, complejos, pero que no impliquen muchos datos. Por tanto, los ordenadores cuánticos, tal como lo vemos hoy en día, complementarán a los convencionales en aplicaciones específicas, pero no parece que los vayan a sustituir de manera generalizada. Otros desafíos incluyen corregir errores inducidos por la decoherencia y encontrar el sistema físico óptimo para los qubits, con distintas opciones en desarrollo en este momento como redes de iones, circuitos superconductores, fotones o defectos de diamante. Superar los obstáculos hacia una computación cuántica eficaz y de forma más general lograr los objetivos de la segunda revolución cuántica también en los campos de la sensórica y de las comunicaciones seguras implica un esfuerzo colectivo considerable de gobiernos, empresas y personal investigador. La formación de personas con el necesario bagaje se identifica a menudo como uno de los cuellos de botella. En este sentido, la universidad es el marco natural y privilegiado en el que se conjugan formación, investigación y transferencia del conocimiento. La Universidad del País Vasco en particular cuenta con un centro de formación, investigación y transferencia que es el EHU Quantum Center, con unas 100 personas investigadoras en los 3 campus que abarcan desde los aspectos más fundamentales a los aplicados del mundo cuántico en las 3 grandes áreas que he mencionado. Esta convivencia de actividades y la permeabilidad entre ciencia fundamental y aplicada están sin duda entre las características más valiosas de la universidad. No hay buena ciencia aplicada sin ciencia básica. La Universidad Pública Vasca ha sido además pionera
en formación cuántica con su Master Quantum Science and Technology, único en el Estado durante 10 años, mucho antes de la eclosión de másteres cuánticos actuales. Si a esta ventaja estratégica añadimos iniciativas como VASQ o la incorporación del ordenador de IBM impulsadas por el Gobierno vasco o el apoyo de las diputaciones y la actividad de empresas de software cuántico que operan en nuestro territorio, quiero concluir con una visión optimista de las posibilidades del País Vasco para destacar y prosperar en formación, investigación, transferencia y desarrollo económico en el ámbito cuántico. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Muga jauna.